que han participado en estas labores que están permitiendo enfrentar una contingencia que aún no ha pasado, pero que se está superando, y eso me parece que hay que mencionarlo con toda claridad. Reconocer también a las Fuerzas Armadas, a la Marina Armada de México, al Ejército Mexicano, por la labor siempre atenta, siempre diligente en estas circunstancias, tanto en el plan Marina como en el plan de N3, e independientemente de la ejecución de estos, en las labores de auxilio a la población civil, sin las cuales estoy seguro no sería posible el poder enfrentar estas condiciones que son cada vez más adversas, por desgracia, en cuanto se refiere a las condiciones climatológicas por las que atraviesa el país. Celebro también la coordinación entre autoridades e instancias federales, estatales, municipales, que independientemente de diferencias de origen o procedencia, al final de cuentas, al enfrentar circunstancias como esta, siempre es posible encontrar una voluntad superior de bien común que permita precisamente auxiliar a la población civil. Ya han explicado ampliamente tanto los responsables a nivel estatal como federal el curso de las acciones tomadas y las acciones a seguir. En el caso del gobierno federal, refrendo el compromiso de apoyar a Tamaulipas y a los tamaulipecos, de seguir con el proyecto, primero con el proceso de evaluación de daños, a fin de poder entrar de inmediato a los programas que, dentro del marco de la ley y de la autorización presupuestal establecida por el Congreso y los programas en curso, nos permitan resarcir en lo posible a la población que haya perdido en seres domésticos, así sea en parte, poder contribuir con el gobierno del Estado al restablecimiento de las condiciones de infraestructura social. Y coincido con el señor gobernador que es indispensable el reconocer la indomable fuerza de la naturaleza y tenerle el debido respeto, en el sentido de que si hay asentamientos humanos que se encuentran precisamente en cauces que irreversiblemente corresponden y pertenecen por naturaleza al agua, habrá que hacer un esfuerzo coordinado con los propios ciudadanos para poder establecer planes viables de reubicación que permitan precisamente evitar que estos fenómenos, que hay que advertirlo, se van a repetir cada vez con mayor frecuencia en esta región del país y en otras, causen daños que recurrentemente afecten a familias tamaulipecas afectadas precisamente en esos lugares. En eso también el gobierno y el pueblo de Tamaulipas tendrán la colaboración del gobierno federal para encontrar soluciones, que a final de cuentas eso es lo que los mexicanos están esperando de nosotros. Por lo que toca a los proyectos de infraestructura hidráulica, también que ya se han explicado, hay que señalar que efectivamente, a pesar de que se trata de proyectos sumamente costosos y que quizá por eso, a pesar de que se han analizado una y otra vez, no se han realizado a final de cuentas, a pesar de que han transcurrido ya varios años, décadas incluso, de que han sido concebidos. La voluntad de mi gobierno es avanzar, insisto, hasta donde las condiciones presupuestales nos lo permitan. Está ya considerado concretamente el fortalecimiento y elevación de los bordes sobre el sistema lagunar del río Tamesí, y desde luego la construcción de la ampliación de obras de desagüe de todo el sistema lagunario están contempladas en el Programa Nacional de Infraestructura que presenté a la Nación el año pasado. De tal manera que estamos trabajando en este sentido. Refrendar además el hecho de que para que puedan ejecutarse muchos proyectos, concretamente muchos bordos y canales sobre la cuenca del Pánuco, es indispensable que las autoridades civiles puedan avanzar precisamente en estas labores de reubicación, sin las cuales es imposible avanzar a la velocidad que tenemos. En muchos casos el gobierno federal, atento a las circunstancias de riesgo que se viven en esta zona, ya está formulando o ha formulado los proyectos, incluso ya se hizo la recomposición presupuestal, ya fue esta autorizada en parte por el Congreso de la Unión, pero lo que impide verdaderamente avanzar a la velocidad que quisiéramos es precisamente el poder empatar
la capacidad de ejecución de los gobiernos locales y federales con las propias aspiraciones de los ciudadanos, de manera tal que hago un exhorto respetuoso a los ciudadanos tamaulipecos que habitan pues en esas zonas que tienen una afectación natural por el cauce de los ríos, a que encontremos la manera de buscar alternativas distintas que a la vez nos permitan avanzar en la recomposición del sistema de infraestructura en esta zona, que insisto será cada vez más vulnerable, no por otra cosa, sino porque el cambio climático que está experimentando México y el mundo entero genera alteraciones como las que hemos visto. Cada vez escucharemos más seguido las palabras "esto nunca había ocurrido", porque esto ocurrirá cada vez más. Hay una alteración climática sobre el clima mundial que está generando precipitaciones mucho más violentas, incluso en donde nunca habían ocurrido, y por otra parte también, y paradójicamente al mismo tiempo, sequías en lugares que nunca las habían padecido. No podemos quizá en el corto plazo detener esta alteración, sí podremos hacerlo, tengo la esperanza de que lo hagamos en el largo plazo si la humanidad logramos ponernos de acuerdo, pero lo que está indispensablemente en nuestra responsabilidad es actuar hasta el límite de nuestras facultades y responsabilidades para contener los efectos que hemos visto pueden llegar a ser devastadores en lo inmediato. También señalar que de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura podremos ir más rápido en la medida que lleguemos al escenario óptimo, a un escenario sobresaliente que está contemplado en el propio plan, donde se encuentran incluso no solo las obras del río Tamesí, sino la posibilidad de controlar y regular de mejor manera los caudales más importantes de México, pero para ello necesitaremos seguir avanzando en las transformaciones y reformas que nos hemos propuesto como país. Los recursos con los que cuenta el Estado mexicano no son infinitos, son limitados. Y siempre hay que optar, el gobernador del Estado, el presidente de la República, las señoras y señores alcaldes, siempre estamos en un constante proceso de opción entre una cosa y otra, entre un programa y otro, entre una prioridad y otra de la ciudadanía. De manera tal que yo hago votos para que en un espíritu de coordinación y de cooperación mutua sigamos avanzando en los proyectos que el país necesita para que eso nos permita liberar recursos públicos para acelerar la construcción de obras que son indispensables, ya no solo en por ejemplo, en la zona conurbada de Tampico, Madero, Altamira, que evidentemente tienen un carácter de urgencia, sino en la cuenca alta del propio río Pánuco y el sistema fluvial que lo integra, para poder verdaderamente evitar en el futuro, pensemos en el mediano y largo plazo, las incontrolables avenidas que hasta ahora han marcado con daños patrimoniales fundamentalmente, pero también de vidas humanas a los tamaulipecos y a los veracruzanos. Finalmente, gobernador, quiero agradecer cumplidamente su hospitalidad y la de su equipo de trabajo, la presencia de las señoras y los señores alcaldes, transmitir un saludo respetuoso y afectuoso a todos los tamaulipecos a partir de esta reunión de trabajo y refrendar la voluntad del gobierno federal de seguir trabajando de manera firme, de manera decidida y determinada en la solución de los problemas que afectan al Estado de Tamaulipas de manera conjunta y coordinada con el gobierno del Estado. Trátese de problemas que tienen que ver con fenómenos naturales como los que hoy nos reúnen, trátese de problemas como el de la seguridad. Seguiremos trabajando firmemente por el bien de Tamaulipas y por el bien de México, así que muchas gracias, gobernador, por su hospitalidad.